Buenas noches, bienvenidos al primer foro especial para pymes. El tema de hoy es Pregúntale a la Defensoría del Cliente Financiero, problemas, quejas, reclamos, consultas sobre bancos y financieras. La exposición estará a cargo de Eva Céspedes, gerente del Sistema de Relaciones con el Consumidor, y también nos va a acompañar el señor Moisés García, él es especialista en políticas de protección al consumidor, para resolver algunas preguntas de los representantes del sector pyme. Antes de iniciar, vamos con las palabras de bienvenida a cargo de la señora Ana María Choquehuanca. Ella es presidente de la Asociación Pyme Perú y de Miguel Vargas, gerente general de la Asociación de Bancos. Señora Ana María. Buenas tardes a todos. A nombre de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa Pyme Perú, les damos la bienvenida en este evento organizado en forma conjunta con la Asociación de Bancos del Perú, con ASBAN. Este ciclo de conferencias es la respuesta institucional para hacer frente a los graves problemas económicos y sociales ocasionados por la pandemia del COVID-19, sobre todo si consideramos que la micro y pequeña empresa es el sector más golpeado de todo el país. Tenemos un gran reto frente a aquellas MIPES que, aún contando con un historial crediticio importante, han sido afectadas por la crisis, ocasionando la ruptura de la cadena de pagos, incrementando en muchos casos su morosidad y otros factores adversos. Justamente, el objetivo de esta sesión es poner a disposición de los empresarios de la MIPE el canal de la Defensoría del Cliente Financiero, entidad que busca prevenir y resolver los conflictos que puedan suscitarse entre clientes y entidades bancarias. Según reportes de entidades especializadas, se estima que un 20% de las MIPES salieron del mercado, mientras que el 65% redujo sus ingresos mensuales para afrontar esta coyuntura de más del 30% de las empresas del sector, que modificaron sus procesos o reorientaron sus líneas de trabajo. Esto incluyó además la reconversión a otros negocios. En esta situación, los problemas más complejos por lo que atraviesa el sector son el acceso al financiamiento y lograr nuevos mercados. Esos dos temas son prioritarios de atender. El acceso al financiamiento permite a las pymes tener una mayor capacidad de desarrollo, realizar nuevas y más eficientes operaciones, ampliar el tamaño de sus operaciones y acceder a créditos en mejores condiciones, mejores tasas, mejores plazos, entre otras situaciones. Y de acuerdo con la estadística del Ministerio de la Producción, solo el 4% de las microempresas tienen acceso al sistema financiero. A nivel de pequeñas empresas acceden el 44%. Y del total de MIPES que acceden al financiamiento, ahí tenemos un porcentaje bastante importante. El 55% lo obtienen mediante la banca, mientras que solo el 16% lo obtienen mediante las cajas municipales, el 2% de las entidades de desarrollo PYME, las EDPYMES, y otras mediante cajas rurales. Es importante destacar que un 11% de las MIPES acceden a financiamiento mediante préstamos familiares, los cuales típicamente implican una mayor tasa de interés que el que ofrece el sistema financiero formal. Frente a todo este panorama, es crucial saber cómo afrontar con mayor información los mecanismos que tienen que ver con los reclamos y relación con el sistema bancario. En el Perú existe la Defensoría del Cliente Financiero, que busca que la relación entre clientes y entidades bancarias se desarrolle en un marco de buena fe y sobre todo de equidad y confianza recíproca. ¿Qué tiene como misión esta entidad? Defender de manera objetiva los derechos del cliente financiero al prevenir, mediar, resolver conflictos con las entidades financieras. Seguramente tenemos varias consultas por realizar, como por ejemplo el tipo de reclamos que atiende, los plazos, así como el procedimiento que se debe realizar, entre otros. Para responder todo ello, contamos con el equipo de especialistas que nos acompañan en este primer foro especial para pymes. Contamos con la señora Eva Céspedes y el señor Moisés García de ASPAN.
Es importante resaltar que desde los gremios empresariales estaremos siempre atentos a brindarles toda la información para que puedan tomar sus decisiones y atender sus dificultades. En este sentido, amigos, seguiremos activando alianzas para brindar estos espacios de información y de acceso a la información, que es una debilidad en el país en todos los espacios en que se desenvuelve el día a día de todos los peruanos. En la Asociación PYME Perú, reafirmamos nuestro compromiso con la micro y pequeña empresa, manteniendo siempre el interés de sumar esfuerzos en beneficio de los empresarios y empresarias del sector. Todos sabemos que el éxito de las MIPES es el éxito del Perú. Significamos el 99.6% de las unidades productivas y de servicios en el país. Somos el pulmón económico, movemos la rueda productiva del país. Así es que esperamos que este primer foro especial para MIPES abra el espacio para lograr una cultura financiera que es la que necesitamos todos los peruanos, no solamente las MIPES, pero ahí estamos, creando alianzas, creando sinergias, trabajando en forma conjunta y además también no olvidarnos que el sector público y privado tenemos que trabajar así. Así es que, bueno, mi agradecimiento a ASBAN por esa alianza que nos está dando buenos resultados y prueba de ello es que el día de hoy ustedes nos acompañan. Muchísimas gracias y que sea de satisfacción vuestra todo lo que podamos recoger en las conferencias, las preguntas y las respuestas el día de hoy. Muchísimas gracias. Bien, continuamos con el señor Miguel Vargas. Muy buenas noches a todos, distinguidos asistentes a este primer foro especial para pymes. Y como bien lo ha recalcado la señora Ana María Choquehuanca, esta es una alianza entre ASBAN y la Asociación PYME de Perú para promover justamente el mayor beneficio y desarrollo de las pymes en el país. Sin duda, como bien lo ha recalcado también la señora Choquehuanca, el éxito de las pymes es el éxito del Perú. Y así lo entendemos también desde la Asociación de Bancos del Perú y queremos promover con encuentros como este y otros más, otros espacios de diálogo que estamos generando con las pymes, ese acercamiento. No una banca distante, ajena a las necesidades reales de las pymes, sino todo lo contrario, una banca cercana que está de la mano de sus clientes pymes, entendiendo su realidad, entendiendo sus necesidades y sobre todo respondiendo a ellas. Es por eso que este foro tiene ese objetivo. La Defensoría del Cliente Financiero está a disposición de las pymes y queremos estar cerca a ustedes, ir donde ustedes están, no esperar a que ustedes vengan a nosotros y que ustedes conozcan todos sus derechos para que se sientan debidamente atendidos y respondiendo nosotros desde la banca como corresponde, con transparencia, con sinceridad y acorde a las expectativas de nuestros clientes. Para nosotros, y en particular los emprendedores del país, son nuestra prioridad. Y eso queremos manifestarlo en encuentros como estos. Así que yo no quiero más que nuevamente agradecer a la Asociación PYME Perú por su confianza en liderar esta iniciativa también de encuentro, de diálogo entre la banca y las pymes para promover el desarrollo de este sector tan relevante y tan importante por el país. Muchas gracias a todos y este es uno más de diferentes espacios de diálogo y encuentro que vamos a promover en esta alianza con la Asociación PYME Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, señora Ana María, muchas gracias. Damos el pase entonces a Eva Céspedes para el inicio de su exposición, no sin antes mencionar que pueden dejar sus preguntas en la sección de preguntas dentro de la plataforma Zoom. Eva. Bien, muchas gracias, Leonardo. Buenas noches con todos. Como han señalado la señora Ana María, Miguel, este es un primer foro especial. Es un foro especial para pymes, en donde ponemos los servicios que brindamos en la Defensoría a disposición del gremio PYME, de la Cámara PYME, de los pymes del Perú, representados por ustedes acá. Nosotros en este espacio vamos a informarles, vamos a explicar cuáles son los servicios que da la Defensoría y vamos a atender también las consultas y las preguntas que ustedes tengan para nosotros.
Para poder conocer a la Defensoría y sus servicios, tenemos que saber que en la Defensoría brindamos básicamente dos servicios que ponemos a su disposición. Uno es de consultas y otro es de reclamos. Cuando hablamos de consultas, atendemos consultas circunscritas a los productos y servicios del sistema financiero peruano. Ustedes nos pueden hacer llegar sus consultas y nosotros las vamos a poder atender en un plazo máximo de 2 días. Nuestro tiempo promedio es 1 día y medio. Algunas las atendemos en 1 día y otras máximo en 2 días. ¿Cuál es la vía para que ustedes nos hagan llegar sus consultas? Es el portal web de la Defensoría. Tienen ahí un espacio para poder consultarnos y también es un correo electrónico que está vinculado a las consultas de CF. No solamente atendemos consultas sobre productos y servicios financieros, sino también alguna duda sobre alguna normativa vigente. También nos pueden consultar. Tenemos abogados en la Defensoría que pueden absolver consultas sobre normas vinculadas al sistema financiero y consumidor. Todo vinculado a las normas de consumidor y del sistema financiero. También atendemos consultas sobre el estado de situación de su reclamo. Si ustedes han presentado algún reclamo, vamos a atender también esas consultas. Estas son las 3 tipos de consultas que regularmente nos llegan a nosotros. El segundo servicio que brindamos es el de reclamos en segunda instancia. ¿Qué significa? Que primero pasó por el banco y luego llegó a nosotros. Cuando el banco no atiende la pretensión, el pedido, el reclamo que ustedes han presentado y les envían una carta denegando esta pretensión, entonces ustedes van a la Defensoría y nosotros vamos a poder atender estos reclamos. También puede pasar que el banco no les ha respondido, pero pasaron los 30 días. En el Código de Consumo se señala que los bancos tienen un plazo de 30 días para poder atender, no solamente los bancos, todos los proveedores en general, tienen 30 días para poder atender reclamos. Entonces, si un banco no les ha contestado en 30 días, ni positiva ni negativamente, ustedes pueden presentar su reclamo también en la Defensoría. Ya se considera como que nosotros evaluamos positivamente y admitimos ese reclamo a pesar que no hay una respuesta. Es posible que el banco señale que les ha enviado una carta a ustedes pidiendo una ampliación por igual tiempo. Eso también está permitido por las normas. Pero el banco tendría que acreditar y decirnos, han pasado 30 días, pero nosotros ya les hemos cursado una carta, una comunicación diciendo que nos vamos a demorar igual tiempo. Entonces, esperamos ese segundo tiempo, esos segundos 30 días, siempre que medie esta comunicación, y atendemos el reclamo. Nosotros nos parece importante que ustedes sepan las diferencias que hay entre la DCF, que es la Defensoría del Cliente Financiero, el Indecopi y la SBS. Indecopi y la SBS son organismos del Estado. Son organismos del Estado que tutelan distintas cosas, ¿no? Que lo voy a explicar ahora para poder hacer la comparación y en qué casos recomendamos ir a una instancia, en qué casos a otra. La Defensoría no es público, no es del Estado, es una instancia privada que pertenece a ASBank con autonomía e independencia comprobada. Entonces, la Defensoría tiene esa característica, es privada, es una medida autorregulatoria y no se rige por normas del Estado, sino tiene su propio reglamento privado de autorregulación, el cual ha tenido ajustes, porque cuando el tiempo va transcurriendo y se ve que han cambiado ciertas conductas, procesos, procedimientos, se necesita tutelar de manera diferente o organizarnos de manera distinta. Si han hecho ajustes a este reglamento interno, pues no dependemos de una norma. El Indecopi es el organismo con competencia primaria para tutelar los derechos del consumidor y lo que hace es evaluar si el proveedor actuó de acuerdo a las normas de consumidor.
Y la SBS lo que hace es evaluar si las entidades que son supervisadas por la SBS cumplen con las normas del sector del sistema bancario. Ahora vamos a ver la diferencia. Es distinto, ¿no? Es distinto Indecopi. Mira, el proveedor cumplió con las normas de consumidor, la SBS, mira, el proveedor o la entidad cumplió con las normas del sistema bancario. Vamos a ahondar en cada una de ellas para poder entender las competencias. Para poder entender las competencias de la DCF, nos ha parecido más práctico señalar qué es lo que no podemos ver, porque todo lo demás sí podemos ver. Si hubiéramos señalado todo lo demás, se hace como una lista infinita de casuística. Entonces, es mejor ver los límites por el lado que no podemos. Entonces, nuestro reglamento interno señala que nosotros no podemos ver una negativa del banco a refinanciar un crédito. O sea, esa decisión de la entidad de denegar una refinanciación o modificar un contrato, esa parte no podemos verla. No podemos ver reclamos que estén en fueros superiores a los nuestros, como es el Poder Judicial o es el Indecopi. Sea que haya sentencia o que está en trámite ese recurso o ese procedimiento. Uno, porque ya están en los fueros judiciales o en Indecopi, en el fuero administrativo, pero dos, porque tienen una mayor jerarquía que nosotros, ¿no? Porque tienen un mandato del Estado para resolver estos procedimientos. Podemos ver también los casos que son de clientes de bancos, no de los no clientes. Supongamos que una persona entra a una entidad, no es cliente y se siente que no ha sido bien tratada. Ese reclamo nosotros no lo podríamos ver porque no hay un contrato con la entidad, ¿no? No hay un producto, un servicio contratado. Al momento, el petitorio de una persona que presenta un reclamo puede llegar a 70.000 soles. Esta persona, por un cobro indebido, mal cálculo de intereses, algún problema con su contrato, si el monto reclamado es hasta 70.000 soles. Respecto a todos los procedimientos del Indecopi, la SBS, todo tiene plazos, ¿no? Plazos para poder presentar, no es indefinido. En nuestro caso, el plazo es de 1 año de que el cliente conozca de este problema o 3 años que haya sucedido. Esos son nuestros plazos. Y al igual que el Indecopi, tampoco podemos ver indemnizaciones. Las indemnizaciones las ve el Poder Judicial. Indecopi tampoco puede ver solicitudes de indemnización. En sanciones, nosotros no tenemos capacidad para sancionar. Sí tenemos capacidad para dictar medidas correctivas. Sí podemos decir devuelve, sí podemos decir el cálculo está mal hecho, extorna, podemos ordenar al igual que el Indecopi, pero no podemos dictar sanciones. Algo importante que quería decir, nosotros, la Defensoría, podemos ver reclamos hasta de pequeña empresa, podemos ver consumidor final, podemos ver microempresa y pequeña empresa. Eso es muy importante, porque el Indecopi no ve pequeña empresa. Entonces, ¿y cómo se define una pequeña empresa para el Indecopi? En función a sus ventas y a sus trabajadores. Entonces, si una pequeña empresa va al Indecopi, no va a admitir esa denuncia, el Indecopi. Nosotros sí la podemos ver. Entonces, en este espacio de protección al consumidor, somos esta instancia privada que sí puede ver reclamos de las pequeñas empresas. Ahora vamos a ver el Indecopi. Indecopi resuelve denuncias de consumidores y de microempresas contra las entidades financieras. Consumidores definidos por el Código de Consumo. Y la categoría de consumidor en el Código de Consumo alcanza a los consumidores finales, personas naturales, y a la microempresa cuando hay asimetría informativa. Pero bueno, siempre hay asimetría informativa con el sector bancario. Entonces pudiéramos decir que Indecopi ve consumidor final y ve microempresa, pero no ve pequeña empresa, ¿no? La categoría esa está descartada, nosotros sí vemos pequeña empresa. Tanto en nosotros como en Indecopi, la persona que reclama o denuncia es parte del procedimiento.
¿Qué significa que es parte del procedimiento? Que puede presentar pruebas, puede argumentar, nosotros podemos consultarle, es parte. ¿Y por qué hacemos la precisión? Porque en la SBS no es así. En la SBS no es parte, es informativo. Por ejemplo, un consumidor va a la SBS, una pequeña empresa, una microempresa, y le dice, he tenido ese problema de mal cálculo de intereses. Esta entidad no está calculando bien. Entonces la superintendencia solamente toma conocimiento y de oficio empieza a investigar para ver si es una práctica regular o una mala práctica que no está calculando bien los intereses. Estoy poniendo un ejemplo hipotético, pero no le resuelve el tema al consumidor, a la persona que ha presentado su reclamo a la SBS. Ese caso en particular no lo toma. Lo que toma es la materia reclamada, la materia que es puesta en conocimiento, y la superintendencia lo asume como suyo y empieza a investigar, pero ya no toma contacto con el consumidor que ha presentado su reclamo. Entonces, por eso hacemos la precisión que en nuestro caso, el Indecopi y nosotros nos abocamos al caso específico, a ese caso particular. No vemos la generalidad, no analizamos si la entidad bancaria está teniendo estas prácticas de manera recurrente. Pero lo que sí hacemos es cuando vemos prácticas, si hemos tenido varios reclamos por la misma materia, contra la misma entidad, evidentemente promovemos una reunión especial para poder decirle, estamos teniendo muchos reclamos sobre este tema hacia tu entidad, te lo decimos para que puedas revisar. Pero sí nos abocamos a resolver el caso particular del consumidor, microempresa, pequeña empresa, que nos está haciendo llegar su reclamo. Indecopi dicta medidas correctivas, nosotros también dictamos medidas correctivas. Indecopi ordena el pago de costas y costos, nosotros no tenemos esa competencia para ordenar devolución de tasas. Bueno, que en la Defensoría no hay, pero los costos de un abogado, por ejemplo, eso está en el Indecopi y ellos imponen sanciones. Nosotros hemos dicho que teníamos 70.000, bueno, el Indecopi, como tiene la competencia primaria para poder resolver los temas de consumidor, ellos no tienen tope cuantitativo ni tampoco materias excluidas, ¿no? Ellos sí pueden ver ese tema que nosotros no podíamos ver de la modificación del contrato y que se denegó una refinanciación. Indecopi sí puede verla, pero recordemos siempre que pequeña empresa tienen en la Defensoría, la pequeña empresa, una opción para poder presentar un reclamo que no, Indecopi no lo va a admitir porque son pequeña empresa. Luego, Indecopi tiene como plazo legal, nosotros teníamos 1 año y 3 años, ellos tienen 2 años, ¿no? 2 años para poder ver sus denuncias. La SBS, eso es lo que queremos que quede bien claro, ¿no? El denunciante no es parte del procedimiento y la SBS no analiza la conducta de la entidad respecto al Código de Consumo y respecto a las normas de consumidor. Las analiza respecto a las propias normas del sistema financiero. Entonces es diferente, una misma acción no la evalúa a la luz de la norma de consumidor, sino a la luz del sistema financiero. Entonces, y ellos, como toman de manera informativa la denuncia, empiezan una investigación, pueden iniciar procedimiento administrativo, que por supuesto puede culminar en sanciones, pero no le da solución al caso particular. Lo que sí hace, no como un mandato, no está regulado, es una buena práctica, es en algunos casos trasladar este reclamo al Indecopi. Ellos toman la información, analizan si hay un incumplimiento a sus propias normas y le dicen al Indecopi, tengo este caso, analiza el caso en particular respecto de las normas de consumidor. La SBS no tiene un tope cuantitativo ni tampoco materias excluidas. Esto es en lo que corresponde a lo que es la Defensoría, a su comparación con los otros órganos que también resuelven reclamos y los servicios que nosotros brindamos. Y nos ponemos nosotros a disposición para poder atender las preguntas que tengan por bien hacernos. Muy bien. Sí, vamos a pasar entonces a la sección de preguntas. Esta primera pregunta llega a cargo del señor Fernando Salas. Él es director del Comité Técnico de la Cámara PYME de Arequipa y Región Sur. Señor Fernando, ¿se encuentra por ahí?
Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Sean nuestras primeras palabras de reconocimiento al esfuerzo PYME Perú y ASBank por este tipo de eventos. Asimismo, expresar el saludo de la Cámara PYME Arequipa, organización solidaria que entre nuestros múltiples servicios que brindamos a la pequeña y microempresas, atendemos en forma prioritaria los casos de insolvencia financiera, habiendo acumulado desde agosto del 2020 a la fecha más de 2.000 expedientes que resumen un promedio de 6.000 casos de morosidad debido a la pandemia por la prolongada paralización de actividades y la retracción del mercado. Nuestra labor es de apoyo y acompañamiento hasta que se logren acuerdos de pago, transacciones extrajudiciales u otros tipos de arreglo, en forma justa, equitativa y transparente. De allí, la importancia de nuestra activa participación en este acercamiento de la banca a las MIPES y pymes, lo que es muy importante porque nos debe generar un diálogo de conocimiento sobre nuestros deberes, pero también sobre nuestros derechos y así evitar excesos. Continúo con la pregunta. ¿Cuál es el amparo legal de la banca para rechazar el pago anticipado? ¿Qué liquidaciones se deben hacer? ¿Y cómo puedo ejercer mi derecho al pago anticipado? ¿Y qué obligaciones tienen las entidades financieras ante ello? Perfecto. Muchísimas gracias por esa pregunta importante para poder conocer el derecho que existe respecto al pago anticipado. Hacia esa pregunta, primero, ¿qué es el pago anticipado? El pago anticipado es un derecho. El poder pagar anticipadamente, descontando intereses, comisiones y gastos al día de pago, es un derecho que está recogido en el Código de Consumo. Entonces, como está recogido en el Código de Consumo, ¿quién tiene ese derecho? Ese derecho lo tienen los consumidores definidos en el Código de Consumo y regresamos al primer concepto, que son las personas naturales y la microempresa. Eso con respecto al Código de Consumo es un derecho recogido en esta norma importante en donde un consumidor que tiene liquidez va a decir, descuéntame todos los intereses, comisiones y gastos al día en que voy a pagar. Vamos a entrar más en detalle. ¿Qué pasa con la pequeña y con la mediana empresa? Este pago anticipado está recogido en el contrato, en las condiciones del contrato. Entonces, ya no está el amparo legal en la norma, sino en el contrato que se suscribe entre la entidad y la pequeña, la mediana empresa y la gran empresa. Nosotros, por la experiencia que tenemos, vemos que sí recogen el derecho al pago anticipado, pero con una penalidad por hacerlo, ¿no? Con un gasto, a diferencia de lo que establece el Código de Consumo, que lo que señala es descontando todos los intereses, todas las comisiones y todos los gastos. Pero como he señalado, esto alcanza hasta el consumidor. Si acá tenemos la definición puntual que dice la norma, el Código de Consumo, dice, es el derecho de los consumidores a que en toda operación de crédito, o sea, no hace una discriminación de en algunas operaciones, incluso puede ser un hipotecario, un crédito largo, en que en toda operación de crédito puedan realizar la cancelación de los saldos capitales en forma total o parcial, con la consiguiente reducción de los intereses, comisiones y gastos generados al día de pago. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para el pago anticipado? Primero, hay que comunicarse con la entidad para que nos hagan la liquidación, como era parte de la consulta. Pero primero quiero especificar que con lo anterior, esa es la base legal. O sea, la base legal del pago anticipado es la norma y el contrato, en función a qué público me estoy dirigiendo, a qué categoría me estoy dirigiendo de consumidor. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Supongamos que yo llamo hoy día a la entidad y la entidad me hace la liquidación hoy, yo tengo que pagar hoy, porque si pago mañana, ya corrieron intereses hasta mañana, entonces me va a seguir arrastrando una deuda. Si yo sé que voy a cancelar mañana, yo tengo que llamar al banco y decirle que me haga mi liquidación al día de mañana. Quiere decir que considere los intereses hasta hoy.
Entonces, se tiene que realizar el pago en la misma fecha de la liquidación. Eso es muy importante porque a veces llamamos, nos dan la liquidación y pagamos al día siguiente. Pero ese día siguiente ya implica que no he hecho una liquidación total. Se considerará parcial, así sean montos menores, pero no he logrado liquidar completamente mi crédito. El pago anticipado definitivamente está vinculado al saldo capital y sin intereses. Pero hay otro concepto que me parece muy importante que ustedes conozcan. Pago anticipado y pago adelantado. En términos coloquiales parecen lo mismo. Incluso en algunos formularios les pueden preguntar, ¿qué marco? ¿Qué desea? ¿Pago anticipado o pago adelantado? Uno puede pensar es lo mismo, pero para efectos de la norma y como lo aplican las entidades es diferente. El pago anticipado es el saldo capital, reduzco capital, descuento intereses, comisiones y gastos. El pago adelantado es adelanto cuotas y no me beneficio económicamente con nada. ¿Por qué pueden haber personas que quieran adelantar cuotas? Por lo general está vinculado a un tema de gestión logística, de viajes. Quiero descansar o sé que voy a estar imposibilitada de pagar los siguientes 3 meses mi cuota, pero no deseo alterar mi cronograma de pagos. Deseo que siga teniendo el mismo monto y el mismo plazo, pero no voy a estar disponible para poder pagar mis cuotas. Por lo general son pocas cuotas, 2, 3 cuotas. Los consumidores que se ven perjudicados es cuando marcan en un formulario no han sido debidamente asesorados y para ellos es igual pagar adelantado que pagar anticipado, pero no saben que la aplicación es distinta. Entonces, si yo voy a aplicarlo, yo para beneficiarme económicamente tengo que hacer el pago anticipado. Ahora, cuando yo hago el pago anticipado total, ahí terminó toda la historia. Pero cuando yo hago el pago adelantado parcial, perdón, me he equivocado, adelantado no, el pago anticipado parcial, yo tengo que decirle al banco el saldo que queda, cómo lo voy a pagar. Y tengo 2 opciones, que sea en el mismo plazo, pero con cuotas menores, o sea, el mismo monto de cuota en menor plazo. ¿Qué es lo que más me conviene? El mismo monto de cuota en menor plazo, porque voy a terminar pagando menos intereses. Pero de todas maneras me genera un nuevo cronograma. Así yo pague el mismo monto, pero como estoy pagando menos cuotas, entonces el banco está en la obligación de darme un nuevo cronograma, ¿no? Ahora, los pagos mayores a 2 cuotas, por definición, se consideran pago anticipado. Quiere decir de que si yo estoy pagando un monto y no le estoy diciendo al banco si es adelantado o anticipado, pero el monto que estoy pagando es mayor a 2 cuotas, el banco está en la obligación de considerarlo pago anticipado, es decir, al saldo capital, lo cual me beneficia a mí económicamente, ¿no? Esto es una modificación. Antes la norma dejaba que si el usuario, si el consumidor no le informaba al banco, entonces podía hacer las 2 opciones porque el banco no tenía una instrucción del consumidor. Pero ahora esto ya está normado. Más de 2 cuotas, el banco tiene que considerarlo anticipado. Cosa distinta es si son menos de 2 cuotas. Si son menos de 2 cuotas, la norma dice que se debe entender que es solamente un adelanto de cuotas, salvo el consumidor le diga, estoy pagando menos de 2 cuotas, pero quiero reducir mi saldo capital. Y quiero reducir mi saldo capital y entramos a que me tiene que establecer otra vez el cronograma señalando si son el mismo monto o es el mismo plazo, ¿no? Eso es lo que yo podría informarle sobre pago anticipado y pago adelantado. Y la última parte de la pregunta es, ¿puede rechazar un banco el pago anticipado? No puede rechazarlo si el consumidor está con su deuda vigente, quiere decir, tiene esa deuda, no está vencida toda la deuda y simplemente como ya se venció, ya no estoy en el contrato vigente, ya se resuelve el contrato. Si no, tengo una deuda
me han liquidado y el escenario esperado, ideal, lo que todos esperaríamos es que las entidades evidentemente cumplan, y como vienen cumpliendo la norma, y no habría ninguna razón para que se rechace este pago anticipado. ¿En qué casos podría una entidad rechazar un pago anticipado? Cuando ya se venció toda la deuda y probablemente el banco haya vendido esta deuda a un tercero, a una empresa de cobranza, por ejemplo, o ya haya presentado algún procedimiento, recurso de cobro ante el Poder Judicial. Entonces ya no está bajo su administración esta deuda, porque si ya pasó a un tercero, entonces ya no tiene el banco esta deuda. Nosotros no encontramos, digamos, otra razón por la cual el banco pueda rechazar un pago anticipado, solamente que no esté bajo su ámbito, que esté o en el Poder Judicial, porque ya está en un procedimiento judicial, o en una empresa de cobranza, entonces ya no está vigente el contrato, ya no se aplican las cláusulas del contrato que establecen los derechos a pagar anticipado, y en el caso de la microempresa y de la persona natural, está en la norma. Podrá estar en el contrato, pero está en algo de mucha mayor jerarquía, ¿no? Que es la norma. Entonces, ahí es un derecho, y en el caso que esté en el contrato también es un derecho, porque si ya está en el contrato, entonces siempre tienen que aceptar el pago anticipado, excepto cuando ya sale del fuero, digamos, está en el fuero judicial, o está ya vendido o cedido a una empresa de cobranza, en cuyo caso ya no lo ve el banco. Esta sería la respuesta a su consulta. Lo que no me queda aún muy claro es cuál sería el procedimiento a seguir en caso que no acepten, la entidad financiera no lo acepte. A ver, yo lo que le podría decir, si es una microempresa o una persona natural, en cualquier caso tiene que pedirle una explicación a través del libro de reclamaciones, porque todo lo que está en el libro de reclamaciones hay un plazo legal para contestar. Entonces, el procedimiento sería, si no le aceptan, el banco tiene que decirle por qué no le aceptan, ¿no? Es una respuesta obligatoria porque está en la norma o está en el contrato. Entonces, tiene que explicarle por qué no le aceptan. Si es una persona natural y una microempresa, quien evalúa la respuesta del banco lo hace, digamos, a la luz del código de consumo que establece este derecho. Y si es una pequeña empresa, lo podemos ver en la Defensoría, porque como ya he señalado, Indecopi no tiene competencia con pequeñas empresas, y nosotros lo analizaríamos de acuerdo a lo que dice el contrato firmado y la respuesta del banco. O sea, de todas maneras, el banco tiene que dar una explicación bajo qué causa es que no está aceptando el pago anticipado, porque como he señalado, el pago anticipado es o un derecho, sea porque esté en la norma o porque esté en el contrato. Entonces, el escenario ideal, el escenario no solamente ideal, sino el esperado, lo que todos esperaríamos es que todo pago anticipado corresponde a una deuda vigente, sea aceptado. Y las únicas, digamos, razones que pensamos podrían justificar es que ya no esté bajo la administración del banco esa deuda, que la haya cedido a una empresa de cobranza. Entonces, ya si no se lo acepta, hay que iniciar un procedimiento. ¿Cómo se inicia un procedimiento? Primero, requiriéndole al banco las razones por las cuales está denegando la aceptación de un pago anticipado. En el caso que el banco no conteste o conteste y no se está conforme con esa respuesta, las instancias para poder ver en realidad son las tres. Indecopi, que ya hemos explicado, la Defensoría del Cliente Financiero para la pequeña empresa, que no tiene espacio en el Indecopi, y la superintendencia. La superintendencia no le va a resolver el caso puntual, pero sí va a analizar la conducta del banco en estos casos, ¿no? Yo qué sugeriría, si es pequeña empresa, venir a la Defensoría del Cliente Financiero con la respuesta del banco
Y si hay un silencio del banco y ya pasaron los 30 días, también acercarse a la Defensoría para poder analizar el caso y para poder requerirle al banco las razones por las cuales ha denegado este pago anticipado. Una consulta, referente a lo que son reprogramaciones y refinanciaciones. ¿En la reprogramación se puede realizar un anticipo? ¿Se puede realizar un pago anticipado? Entiendo que a posterior de la reprogramación se brinda un nuevo cronograma donde compete el saldo capital al momento de la reprogramación y de igual forma compete lo que es un interés compensatorio. Dentro de este cronograma se puede realizar un pago anticipado en el caso de una reprogramación. ¿Y qué sucedería en el caso que ya sea a través de una refinanciación? Sí, claro. Habría que ver el caso en particular. Habría que ver, cuando me refiero al caso en particular, me estoy refiriendo al contrato, ¿no? Habría que ver el contrato que se ha suscrito para esta reprogramación. La entidad, el caso en particular y analizar las cláusulas del contrato para lo que es pago anticipados en esta reprogramación, que es lo que se establece. O sea, ya estamos entrando a casos particulares en donde, un poco retrocediendo a lo que le dije, el banco tiene que explicar por qué lo está negando. Si en el contrato se contempla el pago anticipado en la reprogramación, entonces, porque recordemos que el derecho de pago anticipado que recoge el Código de Consumo es para personas naturales, para microempresa, y el contrato es para pequeña, mediana y gran empresa. Entonces, el contrato tiene que establecer las cláusulas correspondientes al pago anticipado. Entonces, ahí tenemos que ver ese caso en particular. Claro, el inconveniente es que por lo general los contratos no se prestan bajo circunstancias normales. No existen contratos, considero, que se tengan explícitamente específicos para a posterior de una emergencia sanitaria o durante esta emergencia sanitaria, ¿no? Entonces ahí es donde se están suscitando algunas incidencias, especialmente cuando ya el crédito se encuentra refinanciado. Ya, o sea, usted está hablando en esta coyuntura específica. En esta coyuntura específica, los contratos no establecen en sus cláusulas, no hay cláusulas que establezcan el pago anticipado. Entonces, eso es lo que usted está señalando, ¿no? Los contratos que se hacen para la reprogramación. Lo que son reprogramaciones y refinanciamientos. Sí. Sí, pues habría que ver, en este caso en particular, no le tendría una respuesta, porque tendríamos que analizar el contrato, ¿no? Si el contrato no dice nada, es requerir al banco, nosotros en los contratos que hemos visto, todos establecen temas de pago anticipado, ¿no? Pero de repente en esta coyuntura son contratos específicos y habría que requerir al banco las razones. O sea, hay que empezar el procedimiento, ¿no? Y el procedimiento se inicia requiriéndole al banco cuáles son las causas para poder analizar esos casos en particular. En general, como se procede y como proceden los bancos, es como he señalado. Pero siempre pueden haber casos de excepción o casos particulares en que tenemos que recurrir ya al contrato puntual. Sí. Bien, le agradezco mucho por la respuesta. Bien. Muchas gracias, señor Fernando Salas. Vamos entonces con la participación del señor Erino Valdivia, el expresidente de la Asociación Nacional para el Desarrollo y el Comercio Exterior. Buenas noches. En realidad, en primera instancia, felicitar el esfuerzo de ASBAN y el gremio PYME Perú en la medida que todos estos foros y conversatorios permiten al sector PYME y MIPE conocer más sobre la situación del tema de los créditos en relación, por ejemplo, a lo que utiliza, ¿no?, nuestro propio sector, más aún cuando estamos en una situación de reactivación. Nosotros somos un gremio que promovemos el acceso de las MIPES al mercado externo. Y en esa perspectiva tenemos algunas preguntas precisas. Por ejemplo, ¿qué marco legal faculta las reprogramaciones automáticas? ¿Cuáles son las tasas que aplican
y cuál es la diferenciación entre reestructuración, reprogramación y refinanciamiento. Les vamos a agradecer, por favor, respuesta a esas inquietudes que tenemos. Gracias. Moisés, tu micrófono, por favor. Volumen, Moy. De acuerdo. Ahora sí. Sí, ¿se puede ver la diapositiva? Sí. Perfecto, excelente. Bueno, ante todo, buenas tardes. Les agradezco a todos los que están participando de este foro y también por la invitación realizada. Siempre es un placer poder absolver sus preguntas, sus dudas y poder transmitir ese conocimiento, ¿no? Sobre todo el conocimiento del consumidor financiero. En relación a su pregunta, señor Irino, bueno, la misma, para responderla, yo la voy a dividir en tres partes, ¿no? La primera está referida a lo que es el marco legal para que las entidades financieras puedan realizar estas reprogramaciones automáticas. La segunda se está referida a lo que es las tasas de interés que cobran las entidades financieras respecto de las programaciones que realizan, ¿no? Y finalmente, la última pregunta, bueno, tiene que ver básicamente entre cuál es la diferencia entre reprogramación, refinanciamiento y reestructuración, ¿no? Entonces vamos a abordar la primera pregunta, ¿sí? En esta primera pregunta, como ustedes pueden ver, aquí hay una línea de tiempo, ¿sí? En esta línea de tiempo está el sustento y básicamente el marco legal por la cual las entidades financieras realizan las reprogramaciones automáticas, ¿no? Es decir, si ustedes pueden ver, el año pasado, en el mes de marzo, bueno, más o menos entre el 11 y el 16 de marzo, el gobierno declaró la emergencia sanitaria nacional y también el estado de emergencia nacional, ¿no? Y el distanciamiento social obligatorio, ¿no? Que actualmente se conoce como cuarentena, ¿no? ¿Por qué? Bueno, debido a que el virus del COVID-19 venía avanzando en el país y era necesario tomar estas medidas, ¿no? Y estas son medidas adoptadas por el gobierno y justamente por la declaración del estado de emergencia es que también la SBS publicó 3 oficios que ustedes pueden ver a continuación. Entre el 13 y el 20 de marzo, en esa semana, la SBS publicó los oficios 10997, 11150 y 11170, ¿no? ¿Y qué establecían estos oficios múltiples? Bueno, básicamente eran unas comunicaciones o unas disposiciones dictadas a las entidades financieras, ¿ya? Para poder abordar este problema, ¿no? Que surgía, ¿no? Este problema de la pandemia y también el problema económico que generaba a los diversos clientes financieros, ¿no? Digamos que dentro de estas disposiciones que tomó la SBS para abordar este problema, permitió a las entidades financieras a modificar unilateralmente sus créditos, ¿no? Esta modificación de los créditos o del contrato es lo que se llama reprogramación, ¿no? Entonces, las entidades financieras, la SBS permitió, ¿no? Que las entidades financieras reprogramen las deudas de sus clientes, ¿no? Pero no cualquier cliente, en realidad solamente a los deudores minoristas, ¿no? La misma norma, mejor dicho, más que la norma, las disposiciones a través del oficio múltiple señalaban de que las propias entidades financieras debían definir cuál era el alcance de sus reprogramaciones, ¿no? Previo análisis, ¿no? Del impacto en el portafolio de sus deudores, ¿no? Y ver si es que era viable aplicar las reprogramaciones a determinado número de clientes, ¿no? La norma, bueno, la circular, el oficio también señalaba de que estas modificaciones no podían ser refinanciaciones, ¿no? Porque la refinanciación implica una calificación negativa, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Estas modificaciones tendrían que ser reprogramaciones y para ello también las entidades financieras tenían que establecer un nuevo cronograma, pero en este nuevo cronograma ya la extensión de este nuevo cronograma no debería ser de más de 6 meses del plazo original pactado, ¿no? También establecía que los beneficiarios de estas reprogramaciones automáticas debían ser los deudores que se encontraran al día, o en todo caso, si presentaran un retraso, sea de 15 días al 29 de febrero del 2020, ¿no? También obligó a las entidades financieras, ¿no? Un deber, ¿no? Y el deber era para que comunicara al cliente, ¿no? Que ellos habían efectuado las reprogramaciones automáticas, ¿sí? Y esta comunicación tenía que darse 7 días después del cese del estado de emergencia, lo que señalan este oficio múltiple, ¿no? Claro, lo curioso es que aún continuamos bajo el estado de emergencia, ¿no? Es por eso que después la SBS instó a las entidades financieras a enviar esta comunicación al cliente lo más pronto que pudieran, ¿no? Y lo han hecho, y lo vienen haciendo definitivamente, ¿no?
Y en estas comunicaciones deben informar cuál es la modificación que han realizado, así como también el cliente se le debe dar la posibilidad de solicitar la no aplicación de estas reprogramaciones automáticas, así como también especificar cuál es el procedimiento que ellos deben seguir para poder revertir las modificaciones que ya la entidad financiera haya realizado. Y finalmente, estos oficios múltiples también señalan que cualquier retraso posterior a esta reprogramación ya debería ser considerado como refinanciamiento. Eso es en cuanto a estos oficios que la SBS, como ya he mencionado, publicó ya con ocasión de la pandemia, ¿no? La pandemia del COVID-19 y para poder ayudar a los usuarios financieros, ¿no? Sin embargo, ya la SBS ya tomando medidas previsoras, ya a partir del 29, bueno, el 29 de julio emitió una resolución que modifica el reglamento de conducta de mercado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que las entidades financieras puedan establecer lo que son políticas y procedimientos para tratar a los clientes que tengan problemas financieros, producto de una declaración, o en el marco, ¿no?, de una declaración de estado de emergencia, ¿no? Ya no veía el tema particular de COVID, sino de aquí en adelante, cualquier declaración de estado de emergencia por parte del gobierno, ya puede ser una razón por la cual la entidad financiera pueda aplicar estas reprogramaciones, ¿no? Y como mencionamos, una reprogramación, de hecho, que es para ayudar a los clientes que tienen dificultades en el pago de sus créditos y de esta manera tampoco no se vean afectados, ¿no? Que su calificación crediticia no se vea afectada. Ahora bien, en esta modificación al reglamento de conducta de mercado, ya, como ya he mencionado, se permite, ¿no?, realizar estas modificaciones al contrato en declaratoria de estado de emergencia, ya, ¿para quiénes? Para aquellos clientes que digamos, tengan retrasos temporales, ¿no? O se previera, ¿no?, que el cliente va a tener retrasos a futuro, ¿no? Ya hemos contado de que la entidad financiera tiene que contar con políticas y procedimientos para tratar a estos clientes, ¿no? Y en cuanto a la comunicación al cliente, la norma establece que esta debería darse en un plazo máximo de 7 días hábiles después de realizar la modificación. Así como también en esta comunicación se debería indicar cuáles son los cambios específicos en el contrato, también cuál es el nuevo cronograma que se va a aplicar, y también el plazo, ¿no?, y el procedimiento para aplicar la reversión en caso el cliente no deseara contar con esta modificación digamos, de su contrato, ¿no?, y de su forma de pago, ¿no? Eso es en cuanto a la primera pregunta. Como pueden ver aquí en este cuadro, ya se señala, ¿no?, y explicado lo que es el marco legal, ¿no?, para que las entidades financieras puedan realizar estas reprogramaciones automáticas, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, ya que es básicamente, ¿cuáles son las tasas de interés que aplican las entidades financieras que realizan reprogramaciones automáticas? Bueno, al respecto le comento que hemos hecho un análisis ya de los reclamos que hemos recibido en la Defensoría del Cliente Financiero. Y en este análisis hemos podido verificar que una gran cantidad de reclamos por, digamos, reclamos de usuarios por reprogramaciones automáticas, ya en la gran mayoría de ellos, la tasa de interés se mantuvo, ya la entidad financiera no tocó la tasa de interés, ¿no? Hay algunos otros, incluso, ya en menor número, ya, en los cuales las entidades financieras aplicaron una tasa de interés menor a la original. Y sí, también hemos encontrado ya un par de casos en el cual la entidad financiera subió la tasa de interés, ¿ya? Pero me parece que fue algo involuntario. ¿Por qué? Porque las entidades financieras esos dos casos conciliaron, ¿no? Le ofrecieron una propuesta, una fórmula conciliatoria al cliente y el cliente las aceptó, ¿no? Es por eso que esos casos terminaron en conciliación, ¿no?, en el procedimiento que siguieron ante la Defensoría del Cliente Financiero. Asimismo, también hemos consultado a una entidad financiera y esta entidad financiera nos mencionó de que ellos, por ejemplo, no aplican lo que es el aumento de las tasas de interés, ¿no?, sino básicamente lo que hacen es mantener la tasa de interés ya pactada, ¿no? Eso es en cuanto a la segunda pregunta. Y respecto a la tercera pregunta, ya, ¿cuál es la diferencia entre reprogramación, refinanciamiento y reestructuración, ¿no? Bueno, para empezar, una reprogramación se da así de manera general cuando un usuario ve de que, digamos, no tiene los mismos ingresos que antes y ve la posibilidad de que a futuro no pueda pagar sus obligaciones, ¿no? Entonces, para evitar cualquier problema, acude a la entidad financiera para que ellos busquen una solución a su problema. Le haga una propuesta y el cliente pueda aceptarlo, ¿no? Digamos, eso es lo que es la reprogramación. El refinanciamiento ya implica que el cliente ya dejó de pagar su deuda, se trata de un cliente moroso, ¿ya? Y en ese sentido la entidad financiera sí, pues definitivamente puede ayudarlo, ¿ya? Pero ya implica ya una celebración de un nuevo contrato, ¿ya?
Mientras que la reestructuración es algo distinto, ¿no? En la primera, porque tanto en la reproducción y refinanciamiento, el cliente acude a la entidad financiera, en el otro caso no, en el caso de reestructuración, ya el cliente acude al Indecopi, porque estamos hablando acá de procedimiento concursal, ¿no? En este cuadro ustedes podrán ver con mayor detalle cuáles son las diferencias entre reprogramación, refinanciamiento y reestructuración, ¿no? Por ejemplo, la reprogramación, en cuanto a su aplicación, como ya había señalado, esta se da antes de la fecha límite de pago, ¿no? De la cuota mensual, ¿no? Es decir, antes de que el cliente caiga en retraso, se acerca a la entidad financiera, ¿no? En cambio, en el caso de refinanciamiento, el deudor ya se encuentra en atraso, ¿no? Ya es un cliente moroso, inclusive ya su calificación crediticia es negativa. En cuanto al contrato, en la reprogramación no se celebra un nuevo contrato, en el refinanciamiento sí implica la celebración de un nuevo contrato, ¿no? Las condiciones, bueno, en el caso de la reprogramación solo implica la modificación del cronograma de pagos respecto del plazo y o el monto de la cuota, ¿no? En el refinanciamiento implica la aceptación de nuevas condiciones. Esto podría ser la tasa de interés, puede ser nuevas condiciones en comisiones, gastos, ¿no? Entre otras, otras condiciones, ¿no? Otras cláusulas. Y finalmente, en cuanto a la calificación crediticia, también como había señalado la reprogramación, ya el cliente lo solicita para evitar una mala calificación, ¿no? Y entonces, en este caso, cuando se aplica la reprogramación, no se altera la calificación crediticia del deudor, que siempre es positiva, ¿no? Es una calificación aprobatoria, ¿no? En cambio, en el caso del refinanciamiento, ya el cliente se encuentra en una calificación negativa, ¿no? Y esta no, por más que se refinancie, tampoco va a cambiar, ¿no? No al menos en el corto plazo, ¿no? A futuro y conforme el cliente vaya pagando, sí, efectivamente su calificación crediticia va a mejorar. Ahora, he puesto aparte lo que es la reestructuración porque es un tema distinto. Ya había mencionado que tanto la reprogramación como el refinanciamiento implican lo que es un acercamiento del cliente ante la entidad financiera, ¿no? Ya sea porque previó que no va a pagar o porque ya no está pagando, ¿no? En caso de la reestructuración, el cliente ya se acerca al Indecopi. Ya el deudor se acerca al Indecopi para solicitar un procedimiento concursal ordinario, ¿no? Para esto hay una serie de requisitos que establece la Ley General del Sistema Concursal, entre ellos, por ejemplo, que el cliente debe contar con obligaciones vencidas e impagas, ya, por una cantidad de 1/3 del total de sus obligaciones y por más de 30 días, ¿no? Y también él debe tener pérdidas acumuladas mayores a la 1/3 parte del capital social pagado, ¿no? Entonces, una vez que cumple estos requisitos y otros adicionales, ya, el deudor presenta un informe. Presenta un informe en el cual explica cómo es que a futuro va a pagar esta deuda, ¿no? Para que el Indecopi luego pueda puede iniciar el procedimiento concursal, llamar a los acreedores, al concurso de los acreedores, y ellos puedan decidir, ¿no? Si es que aceptan o no el informe presentado y la propuesta, sobre todo presentado por el deudor, ¿no? De repente señala que un par de años ellos pueden pagar la deuda, entonces la Junta de Acreedores puede aceptarlo, ¿no? En cuanto a las condiciones, como ya señala la Junta de Acreedores, aprueba este plan de reestructuración, ¿no? Es un plan presentado finalmente por el deudor, ¿no? Y sí, efectivamente, en lo que es la calificación crediticia, existe una calificación negativa, ¿no? Porque estamos hablando ya de deudas impagas, obligaciones impagas, por la cual ya el cliente se encuentra reportado ante la central de riesgo, ¿no? Entonces, digamos que esa es la diferencia en lo que es reprogramación, refinanciamiento y reestructuración, ¿no? Reestructuración es un procedimiento más complejo, ¿no? Que tiene bastantes normas, ¿no? Básicamente es un procedimiento concursal, ¿no? Que se tramita y se lleva ante Indecopi, ¿no? Hasta aquí las respuestas a las 3 preguntas que amablemente han realizado, ¿sí? Más bien voy a dar paso para la pregunta número 3. Así es. Agradecemos la participación del señor Erino Valdivia. Vamos ahora con Carmen Arróspide. Ella es presidenta de la Cámara de Transporte Turístico de Cusco. Adelante. Muy buenas noches. Ante todo, quiero saludar este momento y el esfuerzo de nuestra presidenta, la señora Ana María Choquehuanca, a través de PYME Perú y de ASBAN, por permitirnos abordar estos temas tan delicados. Soy Carmen Arróspide, represento al sector transporte turístico, uno de los sectores más golpeados en esta pandemia, por si no decir el más golpeado. Nosotros tenemos un índice del 100% de deuda. Todas las empresas de transporte turístico, para poder salir adelante, necesitan tener unidades nuevas que permitan realizar
nuestras actividades. Sin embargo, la pandemia nos dejó a todos en una situación altamente vulnerable y créanme que al ser MIPES, el Estado muy poco quizás ha hecho por nosotros. Es así que más del 50% de las MIPES de transporte turístico al momento han desaparecido y hoy día no hemos podido registrar nada más en Cusco, solo el 25% de las que había. Esta triste situación nos lleva a preguntarnos también qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué no accedieron al FAE Turismo, que fue una oportunidad última que dio el Estado? Y allí muchos me han referido el problema que han tenido con las centrales de riesgo. Y es precisamente en ello que quiero centrar estas preguntas, que en realidad no es una, sino son 4. La primera de ellas, quiero saber qué implica estar reportado en una central de riesgo, por favor. ¿Qué cosa es eso? ¿Cuáles son las... ¿Y a qué se refiere? ¿Qué responsabilidad se deriva de ello? Luego, ¿cómo operan estas centrales de riesgo y por cuánto tiempo me mantienen reportado? Tanto si he pagado como si no he pagado. Luego, cuando se castiga la deuda, ¿me mantienen reportado? Y finalmente yo quería preguntar, ¿cuál sería la sanción para las centrales de riesgo de no cumplir con el periodo máximo de reporte permitido por la ley 27489? Agradezco mucho a los funcionarios de ASBANK y también a quienes esta noche nos están ilustrando con estos temas tan importantes como son la señorita Eva Céspedes y el señor Moisés García. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Rospi, por sus preguntas, ¿no? A fin de responder sus preguntas, bueno, de hecho que voy a hablar de lo que es cómo funciona las centrales de riesgos acá en el Perú, ¿no? En principio necesitamos nosotros saber qué cosa es una central de riesgos, ¿no? Al respecto, les comento, ¿no?, que una central de riesgo es básicamente un sistema, ¿no?, que registra y consolida la información financiera de que las personas han tenido o tienen, ¿no?, ante las entidades financieras, ¿no? O sea, todas las personas que tienen un préstamo ante la entidad financiera va a estar reportado ante la central de riesgo, ¿no? A veces las personas dicen, no, que no me reporten, ¿no? O sea, el reporte la van a tener todo. La diferencia existe en que si es un reporte positivo o un reporte negativo, ¿no? Es decir, si tengo un reporte negativo, entonces ese es un poco el problema, porque las personas que tienen un reporte negativo en la central de riesgo muy difícilmente van a poder recibir otros créditos, ¿no?, por parte de entidades financieras, ¿no? Mientras que las personas que tienen un reporte positivo, ya, entonces son personas que definitivamente van a ser elegidas por las entidades del sistema financiero para ofrecerle préstamos, ¿no? Y con eso ellas puedan realizar sus actividades de empresa, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que quede claro es de que no es malo que estemos reportados, ¿no? Al contrario, de alguna manera es bueno siempre y cuando el reporte sea positivo, ¿no? Si es negativo, de hecho, que ahí existen algunos problemas, ¿no? Ahora bien, en el Perú existen dos tipos de centrales de riesgo, ¿no? Tenemos la central de riesgo pública, que es la central de riesgo de la SBS, y tenemos las centrales de riesgo privadas, ¿no? En realidad son centrales privadas de información de riesgo, ¿no? Es por eso que se llama CEPIRS, ¿no? Se les conoce como CEPIRS, estas centrales privadas, ¿no? En el caso de la central pública de la SBS, ¿ya? Bueno, en este caso las entidades financieras están obligadas a suministrar información periódica a la SBS, ¿ya? No puede existir una entidad financiera que no informe o no reporte a uno de sus clientes, ¿no? Porque en ese caso podrían ser sancionadas, ¿no? Podrían ser fuertemente sancionados porque la ley establece, ¿no? La ley establece que las entidades financieras tienen que reportar de manera periódica, ¿no?, de manera mensual a la SBS. Ahora bien, cualquier error, ya que ustedes vean en el reporte que ustedes obtengan, ¿no?, en la central de riesgo de la SBS, pueden ser reclamados, pero no van a ser reclamados ante la propia SBS, sino tiene que ser ante la entidad financiera, porque recordemos que la entidad financiera es quien brinda esta información, ¿no? La entidad financiera es quien, digamos, llena esta información que maneja la central de riesgo de la SBS, ¿no? También comentarles, ¿no?, de que los clientes tienen derecho a obtener un reporte gratuito una vez por semestre, ¿no?, de manera presencial, o inclusive pueden obtener el último reporte ya de manera virtual, ya, o a través de la página web de la SBS, cuantas veces lo soliciten, ¿no? La información que se encuentra registrada en la SBS es de manera permanente, porque la ley no establece que determinada información sea eliminada por tal cantidad de tiempo. No existe esa norma. Entonces, por eso que la SBS
guarda y registra esta información de los deudores del sistema financiero, ¿no? En cuanto a las operaciones refinanciadas, ya como ya lo había mencionado ya en la pregunta anterior, si es que un cliente es digamos, objeto de un refinanciamiento, ya esto sí afecta su calificación crediticia, ¿no? Es decir, tenemos a un cliente que se encuentra con una calificación negativa en la central de riesgo y esta calificación va a permanecer, ¿no? Hasta que comience a realizar los pagos, ¿no? En cuanto a las deudas castigadas, ya, estas siguen siendo reportadas, ya, hasta que la misma sea transferida, ya, y tiene que ser transferida a una empresa no vinculada a la entidad financiera, ¿no? Solo allí la entidad financiera ya puede dejar de reportar a este cliente, ¿no? Y bueno, en caso el cliente luego haga el pago de su deuda, ya tiene que acercarse a la entidad financiera para indicarle que la deuda ya fue cancelada a la entidad que adquirió esta deuda y así mejorar su calificación crediticia. Es decir, así el banco tendría que hacer el reporte correspondiente, ¿no? Justamente porque el cliente pagó esta deuda que en su oportunidad fue una deuda castigada. En cuanto a las centrales privadas de riesgos, ya, bueno, son entidades que básicamente lo que hacen es recolectar la información financiera, ¿no?, de los clientes. Esta central de riesgo, ya, pueden contener también información, ¿no?, de servicios públicos. Es decir, no solamente contienen información de los clientes financieros, sino también de los usuarios de servicios públicos, ¿no? Es decir, las empresas de servicios públicos pueden reportar a un cliente o a un usuario ya que no haya realizado el pago del servicio por 6 meses continuos, ¿no? Eso establece la norma y eso también, digamos que habría que tener bastante cuidado porque una persona de repente puede estar al día, ¿no?, en sus deudas, ¿no?, en el sistema financiero, pero quizás por algún descuido no haya pagado por más de 6 meses continuos por ejemplo, el servicio de luz, ¿no?, o de agua. Entonces las entidades, las empresas sí podrían reportar a este cliente, ¿no?, y se vería también afectada su calificación crediticia, ¿no? La norma establece, la ley, que las CEPIRs no pueden contener en su base de datos información de las obligaciones ya de los usuarios financieros después de 2 años de su extinción. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una deuda, y hay una deuda seguramente ya yo la pagué en el 2017, ¿no? Esa información de la deuda podría estar en el banco de datos de la CEPIR, pero solamente hasta el 2019, porque yo ya pagué en el 2017 y en el 2019 ya correspondería que sea eliminada, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si tengo una deuda que nunca la pagué, ¿no?, pero la deuda venció? El vencimiento de la deuda, digamos, también fue en el 2016. Entonces, la central de riesgo puede mantener esa información hasta el 2021. Después de ese plazo, tiene 5 años, o sea, después de ese plazo de 5 años que mantiene registrada mi deuda no pagada, ya, yo puedo solicitar a la CEPIR, ya, de que elimine esa información. En este caso, sí, las centrales de riesgo privadas sí deberían eliminar la información por el transcurso del tiempo. El cliente puede solicitar la revisión ya ante la propia CEPIR, ya si es que su información, ya que estas contienen en su banco de datos, es ilegal, inexacta, errónea o caduca, ¿no? Entonces yo puedo acercarme a la CEPIR y la CEPIR tiene un plazo de 7 días para brindarme una respuesta. Analiza mi caso y me brinda una respuesta. La norma establece que incluso puede haber 5 días adicionales de prórroga, ¿no? Pero pasado ese plazo la CEPIR tiene que contestar sí o sí. ¿Qué pasa si la CEPIR no atiende mi solicitud o de repente la declara improcedente, ¿no? Entonces yo puedo acudir al INDECOPI, yo puedo presentar una denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor en contra de esta CEPIR para que, bueno, analicen mi denuncia y de ser el caso, ¿no?, ordenen como medida correctiva la rectificación de mi información y también sancionen a la entidad, a la central de riesgo privada, ¿no? En cuanto al acceso de la información crediticia, es un derecho que tiene el consumidor, al igual que en el caso muy parecido al caso de la central de riesgo de la SBS, ¿ya? El cliente tiene derecho a acceder a su información crediticia una vez al año, ¿ya? Esta es gratuita mediante visualización en pantalla o en todo caso previo pago por la emisión del documento, ¿no? Si es un cliente que quiere tener el documento en físico, ¿no? Las centrales de riesgo que podemos ver o que operan en todo caso en el Perú son las que ustedes pueden ver también en pantalla. Tenemos a Sentinel, tenemos Equifax y Exchange del Perú, ¿no? De repente la más conocida por todas es Equifax, ¿no? Sobre todo por su nombre anterior, ¿no? Equifax antes se denominaba Infocor, ¿no? Antes todo el mundo, que de repente hasta ahora, ¿no?, muchas personas dicen que no te responden en Infocor, ¿no? Vas a estar en Infocor, vas a estar en Infocor, ¿no?
Entonces, bueno, Infocorp es ahora Equifax, ¿no? Y no se trata de que esté en Infocorp, sino que se encuentra reportado negativamente ante la central de riesgo, ¿no? Porque recordemos que todos los que tenemos un crédito o hemos tenido un crédito en el sistema financiero, estamos reportados o hemos sido reportados, ¿no? Lo importante es mantener una calificación positiva, ¿no? Aquí en este cuadro ustedes podrán ver cómo trabaja la central de riesgo y qué información es la que ellos reciben. Como ya había señalado, la central de riesgo, la SBS, recibe la información ya del sistema financiero. Las entidades del sistema financiero reportan al SBS y a su vez esta información que almacena la SBS sirve, ¿no?, para las centrales privadas, ¿no? Es decir, la SBS provee de información a las centrales privadas, ya quienes ellos también por su parte difunden esta información. Y como mencioné, también las centrales privadas, a diferencia de la central de riesgo de la SBS, puede contener información, ¿no?, de los deudores en servicios públicos. En cuanto a la categoría de calificación crediticia, ya, bueno, las centrales de riesgo establecen una categoría, ya, en realidad son 5 categorías, ¿no?, que se basa en función al cumplimiento del deudor, ¿no?, al tiempo en el cual se atrasa, o en todo caso si es un consumidor que se encuentra al día en su pago, ¿no? Son 5 las categorías, solo la categoría 1 se entiende que es una nota probatoria, ¿no? De la categoría 2 a la 5 son notas desaprobatorias, ¿no? Ya son calificaciones negativas, ¿no? Siendo la número 5 la menor calificación, digamos, que puede tener un cliente, ¿no? ¿Cuáles son estas? En el caso de créditos MIPES y de consumo, tenemos como calificación normal si es que el cliente ya tiene un atraso de hasta 8 días. Es decir, a la fecha de vencimiento de mi deuda, de repente me atrasé 5 días, pero la pagué ya. Eso no va a afectar mi calificación crediticia, ¿no? Puedo atrasarme hasta 8 días y seguir bajo la calificación normal, ¿no? Pero tengan mucho cuidado, porque si bien es cierto, no vas a tener una calificación negativa, pero sí vas a tener que pagar una penalidad o interés moratorio, ¿no?, justamente por el retraso, ¿no? Bueno, hay otra calificación que se llama clientes con problemas potenciales, cuando es un atraso de entre 9 y 30 días, es calificado como deficiente si tienes un atraso entre 31 y 60 días, dudoso es entre 61 y 120 días, y ya eres considerado como pérdida, ya si es más de 120 días, ¿no? Estos casos de pérdida son las deudas que luego la entidad financiera castiga, ¿no? Castiga y, bueno, luego pueden transferir la deuda, ¿no? Y también la entidad financiera está obligada a establecer provisiones, ¿no?, en estos casos, ¿no? Esto es en el caso de los créditos MIPES y consumo, pero en el caso de los créditos hipotecarios el tema es distinto, ¿no? Es decir, la calificación es igual, sin embargo los días varían, ¿no? Tú puedes tener un atraso de hasta 30 días, igual sigue siendo considerado como cliente con una calificación negativa y como cliente normal. Ya CPP vendría a ser entre 31 y 60 días, deficiente entre 61 y 120 días, dudoso entre 121 y 375 días, y cuando ya tienes un año que no pagas tu crédito hipotecario, entonces ya estás calificado bajo la categoría de pérdida. Y habiendo comentado cómo funcionan las centrales de riesgo y cuáles son las reglas ya establecidas para todo este sistema, ¿no?, de las centrales de riesgo, creo que ya muchas de esas preguntas ya han sido atendidas, ¿no? Sin embargo, voy a hacer un pequeño repaso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué implica encontrarse reportado a la central de riesgos? Bueno, depende, ¿no? Depende si estás reportado de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Si estás reportado de manera positiva, te hace beneficiar porque va a ser un cliente elegible por las entidades financieras para que te otorguen un crédito, ¿no? Y de manera negativa, muy difícilmente las entidades financieras podrían otorgarte un crédito, ¿no? ¿Cómo operan las centrales de riesgo? Ya se los enseñé, les expliqué. Tenemos centrales de riesgo públicas y centrales de riesgo privadas, cada uno con sus propias reglas, ¿no? ¿Por cuánto tiempo me mantienen reportado tanto si pago como si no pago? Bueno, en el caso de la central de riesgo de la SBS siempre, y en el caso de las CEPIRS, solamente, bueno, podría ser entre 2 años o 5 años, ¿no? 2 años si ya pagué la obligación, o 5 años si es que nunca la pagué y posterior a su vencimiento, ¿no? La pregunta es, ¿cuándo se castiga la deuda? ¿Me mantienen reportado? Sí, efectivamente. La entidad financiera tiene la obligación de seguir reportando al cliente, ya por más que la deuda se encuentre castigada, hasta que la transfiera a otra empresa que no se encuentre vinculada. Entonces, ahí ya deja de reportar la entidad financiera, ¿no? Y finalmente, ¿cuál sería la sanción para las centrales de riesgos que no cumplen con el periodo máximo del reporte, ¿no? Esto es para el caso de la CEPIR. Inclusive la ley 27489 es la ley que regula las centrales privadas de información de riesgo. En este caso, he buscado ya en Indecopi las resoluciones de los últimos 8 años y no he encontrado alguna sanción en contra de una central privada de riesgo, ¿no? Sin embargo, sí puedo mencionar de que Indecopi es el órgano competente, ¿no?, la Comisión de Protección del Consumidor, para ver estos casos, y la ley establece que Indecopi puede sancionar desde una amonestación
ya, hasta 450 UITs, ¿no? Por infracciones al Código de Consumo, ¿no? Entonces, finalmente es la Comisión de Protección al Consumidor quien va a regular o mejor dicho, va a establecer cuál es la sanción a aplicar, dependiendo, ¿no?, de su criterio, ¿no? Pero ya saben que el rango es desde una amonestación, que en realidad no es una sanción pecuniaria, digamos una llamada de atención, hasta una sanción, ya, que tenga que ver con una multa de 450 UIT, ¿no? Pero también dependiendo del grado, ¿no?, de la infracción, ¿no?, la gravedad, ¿no? Por ejemplo, puede ser una infracción leve, una infracción grave o muy grave, ¿no? Las infracciones muy graves son aquellas que tienen el máximo, ¿no?, de la multa establecida en el Código de Consumo, ¿no? Bueno, hasta aquí las preguntas la respuesta a las preguntas que me ha realizado. ¿No? Leonardo, te doy pase para que continuemos con Muchas el gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también a la señora Carmen. Gracias, Moisés. Pero antes de culminar, vamos con las preguntas del público. Esta pregunta va dirigida a la señora Eva Céspedes. ¿La Defensoría ve reclamos sobre cajas o cooperativas? Eva, tu micrófono. Perfecto. Gracias por la pregunta, porque me permite especificar que nosotros atendemos los reclamos contra las entidades agremiadas a ASBank. Entonces, las entidades agremiadas a ASBank son los bancos y son algunas financieras, pero no está ninguna caja ni ninguna cooperativa asociada a ASBank, ¿no? Ellos tienen sus propios gremios y un reclamo contra una caja o una cooperativa lo puede ver el INDECOPI, ¿no? Pero nosotros no, solamente los agremiados a ASBank. Muy bien. Eso sería la respuesta, Leonardo. Muy bien, vamos con otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia de un reclamo ante la Defensoría y la SBS? La Defensoría y la SBS, perfecto. La diferencia fundamental es que nosotros evaluamos el comportamiento de la entidad respecto del Código de Consumo. Vemos si se ha infringido las normas que están en el Código de Consumo cuando recibimos un reclamo, mientras que la SBS no lo hace respecto del Código de Consumo, lo hace respecto de las propias normas del sistema financiero, de las propias normas que regulan el sistema financiero. Eso es una diferencia importantísima. La otra diferencia es que en nuestro caso vemos el caso en particular. Vemos el caso en particular y además quien presenta el reclamo es parte del procedimiento. Al ser parte del procedimiento, sustenta, argumenta. Nosotros tenemos, digamos, le podemos correr traslado, podemos consultar, ahondar. Él está presente en todo el procedimiento. En el caso de la superintendencia, el reclamo es informativo. La superintendencia toma conocimiento de ese reclamo y empieza sus investigaciones propias, pero no del caso particular, sino de la práctica, de la materia denunciada. Esas serían las dos diferencias principales ante un mismo reclamo. Nosotros damos solución al caso en particular y la superintendencia, si encuentra que hay una mala práctica, resuelve esa mala práctica sin abocarse al caso particular. Esas serían las diferencias, Leonardo. Muy interesante. Vamos con esta última que dice, ¿qué porcentaje de casos en promedio son favorables al cliente en la Defensoría? Sí, nosotros consideramos favorables la suma de dos formas de resolver. Una, cuando es fundado y decimos banco, ese reclamo es fundado, devuelve. Y también consideramos a favor del cliente cuando es conciliado, porque sin necesidad que nosotros le digamos al banco que atiende la pretensión, el banco atiende la pretensión durante el procedimiento. Si sumamos los dos, alrededor del 55% es a favor del cliente. Muchas gracias, Eva. Vamos con un par de preguntas para Moisés. ¿Las entidades bancarias están obligadas a entregar copia de los documentos contractuales? Sí, claro que sí, Leonardo. Las entidades financieras en general ya están obligadas por el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado, ¿no?, que establece la obligación de las entidades financieras de brindar al consumidor copia del contrato y de todos los anexos, ¿no? Y bueno, también es el Código de Consumo quien señala eso.
hay normas específicas del Código de Consumo que señalan la obligación de las entidades financieras de brindar información al cliente. Muy bien. Vamos con otra pregunta. Dice, ¿las reprogramaciones están basadas en las normas de la SBS? Sí, sí, claro que sí. Justamente como señalé, las normas de la SBS permiten que las entidades financieras puedan brindar una solución, ¿no?, al cliente que se encuentra en problemas financieros, ¿no?, producto de de la declaración de un estado de emergencia, ¿no? Eso es lo que establece la SBS, ¿no?, a través de su reglamento de gestión de conducta de mercado, justamente. Bien, vamos con esta última. Quise pagar anticipadamente mi crédito para ser beneficiario del programa Reactiva, pero no me permitió pagarlo. ¿Esto es correcto? Creo que lo habíamos tocado, si entender. Sí, a ver, bueno, te comento que el decreto legislativo 1455 creó el programa Reactiva, ¿no? El decreto legislativo es una ley, ¿no? Y esta ley señala, ¿no?, que las empresas que son beneficiarias del programa Reactiva no pueden hacer un pago anticipado, ¿no?, o lo que se le llama también prepago, ya no pueden, están impedidas de hacerlo, ¿no?, si es que antes no han cancelado los créditos originados, ¿no?, digamos, en el marco de este programa, ¿no?, del programa Reactiva, ¿no? Sí, que quiere decir, yo adquiero un crédito Reactiva, ya, y si no he pagado aún ese crédito, yo no podría prepagar otras deudas. No se puede. La norma lo prohíbe, ¿no? Y bueno, si bien es cierto, se preguntarán, ¿no? Pero claro, el Código de Consumo establece el derecho que yo tengo al pago anticipado, ¿no? Pero claro, estamos hablando de otra norma con rango de ley, ¿no? Entonces, esta norma, digamos, que tiene el mismo rango del Código de Consumo, sí puede establecer estas excepciones a este derecho que tienen los consumidores. Perfecto. Muchas gracias, Moisés. Han quedado realmente muchas preguntas. Será motivo para hacer otro webinar más adelante. Bien, para culminar le voy a dar el pase a la señora Ana María Choquehuanca y a Miguel Vargas para las palabras de clausura. Bien, muchísimas gracias, Leonardo. Bueno, yo solamente quiero agradecer a todos quienes estuvieron presentes el día de hoy en este importante foro que ha dejado tantas enseñanzas, que fortalece además la cultura financiera. Muchísimas gracias a nombre de la Asociación Nacional de Gremios de Pequeña Empresa PYME Perú, y los esperamos al próximo evento, que igual nos va a despejar muchas dudas respecto a lo que ocurre en la banca muchas veces y que por cuestiones de desconocimiento a veces cometemos errores. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Asbank también por habernos permitido compartir esta actividad, y bueno, yo dejo a Miguel para las palabras finales de clausura. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Ana María, y a todos nuestros asistentes. Y yo solamente quería recalcar de lo que hemos visto en esta presentación, que los bancos están a disposición de ustedes. Ustedes, como nuestros clientes, son nuestra máxima prioridad. Definitivamente, la lógica bancaria es la lógica del cliente. Si el cliente no sale adelante, ningún banco quiere que sus créditos se caigan, todo lo contrario. Así que los instamos, sin duda, a que se acerquen a sus bancos cuando tengan cualquier problema. Como hemos visto, es mejor, cuando uno vea alguna anticipación de un problema que viene, reprogramar la deuda, es mejor a dejar que se venza. No tengan ningún reparo en hacerlo. Los bancos van a estar cerca de ustedes para poder apoyarlos, y si en alguna circunstancia hubiera algún tema, alguna duda, alguna decisión que ustedes crean que no es adecuada, pues entonces acudan a la Defensoría del Cliente Financiero también. Para eso estamos, para poder resolver sus dudas, sus problemas, y como hemos visto, hay un porcentaje muy alto de reclamos que en esta segunda instancia se atienden de forma satisfactoria para los clientes. Esta es una iniciativa de autorregulación de la banca y estamos a su disposición. Y bueno, este es un evento de otros muchos más que vienen justamente en este impulso, en esta iniciativa, con esta alianza estratégica con la Asociación PYME Perú, para estar más cerca de ustedes, que son nuestra prioridad. Muchas gracias. Muchas gracias con todos. Antes de cerrar, por favor, si pueden prender su cámara para la foto virtual. Ahí está. Muy bien. El señor Everino, el señor Fernando, tal vez. Ahí está. Perfecto. Vamos a hacer ahorita en este momento una foto virtual. Su mejor sonrisa, por favor. Listo. A todos los presentes,
Muy buenas noches. Será hasta otra ocasión. Hasta luego. Buenas Gracias. noches, muchas gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Buenas noches. Cuídense mucho.